Muy buenos días, bendiciones, centinelas del muro. Los bendigo con toda bendición de lo alto. Es un privilegio para mí poder compartir en esta mañana esta reflexión con cada uno de ustedes, declarando de que veremos la mano de Dios de una manera sobrenatural. Veremos el de repente de Dios, veremos la manifestación y el poder de Dios en nuestra vida. Porque esa palabra que dice que cosas que ojos no vio ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre alguno, son las que Dios ha preparado y Dios está preparando para todo aquel que le ama. Y yo sé de que cada uno de nosotros amamos a Dios. Entonces debemos esperar lo mejor de parte de Dios. Y aunque vengan los tiempos difíciles, saber de que en algún momento Dios traerá algo poderoso, algo maravilloso para nuestras vidas. Qué bendición. Y en esta mañana quiero compartir una reflexión que tiene que ver con las excusas. Y es de que mi excusa y tu excusa no tienen validez delante de la presencia de Dios. Muchas veces nosotros creemos que podemos poner excusas a las cosas que tienen que ver con el Señor, a lo que el Señor nos ha mandado, a lo que el Señor nos ha encomendado. Creemos de que podemos excusarnos o podemos quizás no hacer las cosas y creemos de que Dios las puede recibir. Y vemos de que hubo un hombre que quiso ponerle una excusa al Señor, pero aún el Señor habló con una palabra poderosa. Sabemos de que para Dios no hay excusas que valgan, porque el Señor tiene esa palabra directamente para tu excusa o para mi excusa. Entonces vemos en la historia de Moisés, vemos el proceso que vivió Moisés. Quiero enfocarme en esta historia, aunque hay muchos que quisieron colocarles excusas al Señor, pero que el Señor no se las valió. Y vemos de que Moisés, vemos el proceso de Moisés fue muy difícil. Desde su niñez el enemigo quiso matarlo, pero Dios estuvo allí guardando su vida. Y vemos la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 4, versículo 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: Señor, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes tú, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dice el 11. Y Jehová le respondió: ¿quién dio boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y dice el 12. Ahora pues, ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Sí? Entonces, vemos de que Moisés quiso presentar su excusa, la cual no fue válida delante del Señor. A pesar de que más adelante es como si el Señor se lo aceptara, pero si leemos toda la historia, vemos que Moisés terminó hablando como el Señor le envió desde un principio, que fuera y hiciera tal cual. Entonces, delante del Señor nosotros no nos podemos excusar, porque Dios va a tener una palabra que va a contrarrestar a lo que nosotros estamos colocando como excusa. Muchas veces decimos: Señor, yo estoy cansado y no voy a ir para la iglesia, o no te voy a ir a servir. Y resulta que la palabra dice de que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. ¿Sí? De que Él da ese valor. Él pone esa fuerza para poder continuar haciendo su voluntad. Muchas veces decimos: Señor, me siento enfermo, me duele, pero la misma palabra dice de que Él sana nuestra dolencia, de que Él nos cura, de que Él es el que va a sanar cada enfermedad o cada dolor que podamos nosotros estar viviendo. A veces decimos: no, Señor, es que me hace falta tal cosa, y dice la palabra de que Él nos ha bendecido con toda bendición de lo alto, de que hemos sido llamados para heredar riquezas de parte de Dios. Entonces, muchas veces nosotros queremos traer una excusa delante de Dios cuando esa excusa no tiene validez. Moisés quiso hacerlo, pero el Señor le dijo: ¿quién? ¿Quién le dio boca al hombre? Entonces, esa es la palabra que el Señor nos habla a nuestra vida, de que no hay excusa
para servirle al Señor. No hay excusa para hablarle a otra persona. No hay excusa para ir a hacer la voluntad de Dios. Porque Dios todo lo hizo perfecto. Antes de enviarnos a la tierra, Él nos envió completos. Nos envió con todo para lo necesario. Nos envió con todo lo que nosotros íbamos a necesitar para hacer su voluntad. Porque sabía Dios de que si hacía falta algo en nuestra vida, iba a haber una excusa en el hombre para no hacerlo. Y aún así, estando nosotros completos, porque la palabra lo dice, de que nosotros somos completos en Él, aún así hay muchas excusas en nuestra vida para hacer la voluntad de Dios. Entonces quiero invitarte a ti de que no pongamos excusa delante de Dios porque no van a tener validez. No pongamos excusa delante de Dios porque no va a tener un respaldo, porque Dios va a decir, ¿y por qué no te fijaste en esta palabra? ¿Por qué no te guiaste de esta palabra? Y es que mi palabra dice esto. Entonces, muchas veces nosotros queremos excusarnos, pero nuestra excusa delante de Dios no está teniendo validez. Quizás en nuestra vida en este momento hay una excusa por no hacer algo que Dios nos envió a hacer. Y déjeme decirle de que el Señor nos dice en esta mañana de que esa excusa que le estamos colocando no tiene validez. No es en el tiempo que nosotros decidamos, es en el tiempo de Dios. No es en el tiempo que nosotros queramos hacer las cosas, es en el tiempo de Dios. No es de la manera en que nosotros lo queramos hacer o no es de la manera en que nosotros pensemos que se debe de hacer. Es como Dios ya lo estableció. Vemos de que el Señor Jesús le dijo al Padre de que pasara de él esa copa, que no le permitiera pasar por eso. Pero luego después dicen, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. ¿Sí? Entonces vemos de que quizás él quiso poner su excusa de, Señor, es que va a ser muy difícil, pero él ya sabía lo que venía, él ya sabía lo que iba a hacer, salvar a una humanidad entera. Entonces nuestra excusa delante de Dios no va a tener validez. Que podamos nosotros entender y comprender de que esa excusa que quizás le estamos presentando a Dios no tiene validez. Esa excusa no tiene validez. ¿Por qué? Porque Dios ya nos hizo completo. Dios nos envió con todo lo que nosotros necesitamos. Quizá algunos tengan más conocimiento que otros, quizá unos fluyan más rápido que otros, pero déjeme decirle de que no es excusa de usted y yo decirle, no, Señor, es que soy tardo para aprender o soy tardo para recibir algo, soy tardo para esto, porque no tiene validez delante de Dios, porque Dios nos envió completo y Él dice en su palabra de que ¿quién le dio boca al hombre? Y dice, ¿quién hizo al mudo que hablara? ¿Quién hizo que el sordo escuchara? ¿Quién hizo de que el ciego viera? ¿Quién hizo todo esto? Dios. Entonces, que esa excusa que nosotros tenemos, Dios tiene una palabra para acabar con esa excusa en nuestra vida. Entonces, que podamos desechar la excusa de nosotros y que podamos entender de que Dios lo ha hecho todo perfecto en nuestra vida. Así que Dios les bendiga, deseando que tengan un hermoso y feliz día y de que de ahora en adelante vivamos solamente para agradar a Dios y que echemos de un lado las excusas porque delante de Dios nunca van a tener validez. Bendiciones.